quiero pedirte unas cosas. Si te gustó el video, dame like. Si no te suscribiste, suscríbete. Así recibirás aviso de los próximos videos que se irán subiendo. Si te agrada el contenido del canal, compártelo con amigos, familiares, colegas, vecinos, conocidos. Así más personas podrán disfrutar de él. Y por encima de todo, déjame tus comentarios. Nada me daría más placer. Ahora sí, disfruta el video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, otra de nuestras reuniones antes del video. Hoy tenemos dos enigmas maravillosos. Uno es sobre la legendaria Atlántida, tierra mítica, que fue popularizada en el mundo occidental por Platón, en uno de sus diálogos, Critias y Timeo, y está relacionada con esas leyendas y mitos de todos los pueblos de la Tierra, de una gran inundación. Por eso también tiene ese respaldo, ese sabor a verdad, como que estuviera, como si hubiera hechos que la están respaldando y le dan cierta verosimilitud. Por supuesto, hasta ahora no se han encontrado vestigios de la Atlántida y la investigación continúa. Yo pienso que siglos atrás o muchas décadas atrás todo había quedado en el terreno de la conjetura, pero ahora yo tengo mucha fe que la investigación tarde o temprano va a dar frutos en las próximas décadas o en los próximos siglos, sobre todo debido al gran avance de la tecnología, sobre todo en robots, sobre todo hay mini submarinos que llegan a los lechos marinos, y fíjense por ejemplo las fotos y las eh, filmaciones del Titanic, por ejemplo, y también grandes avances en el sonar que pueden hacer mapas del lecho marino, y también tenemos que confiar en que existe el movimiento de los continentes, hay tierras sumergidas que afloran y tarde o temprano van a salir a luz vestigios. Hay que tener en cuenta que la Atlántida se la sitúa más o menos a 10.000 años atrás y seguramente los vestigios están bien en los fondos de los océanos y tapados de lodo, pero bueno, tarde o temprano va a salir a la luz. De la misma manera que sucedió con los dinosaurios. Hasta 1840 nadie sabía que habían existido. Ahí se encontró los primeros restos y a partir de ahí se empezaron a encontrar por todas partes y en la actualidad también. Tenemos que tener fe que va a salir a la luz tarde o temprano la verdad sobre la Atlántida. Estamos viviendo una era de muy grandes avances tecnológicos y yo estoy seguro que la investigación tarde o temprano va a dar frutos. Vuelvo a repetir, no tal vez enseguida, pueden pasar muchas décadas o algunos siglos, pero vamos a tener evidencia si realmente existió o no existió la Atlántida. El segundo enigma es sobre Kaspar Hauser, un adolescente alemán que apareció de la nada y también se desapareció en la nada. Causó gran intriga cuando apareció. Se le sospechaba que formaba parte de la familia reinante de algún reinado, principado alemán, sobre todo de Baden, y que por esas luchas dinásticas o mezquindades dinásticas había sido apartado de sus derechos a ocupar el lugar que le correspondía. El chico había sido criado de una manera media salvaje, sin mucho contacto humano, no sabía hablar, se le tuvo que enseñar muchas cosas y bueno, y fue asesinado también misteriosamente como había llegado. Y eso también refuerza más la teoría de que este muchacho formaba parte de una casa principesca y, vuelvo a repetir, por esas luchas dinásticas quiso ser apartado. Mejor dicho, quisieron que se lo apartarlo. Y bueno, estos son los grandes enigmas de hoy. No les voy a prolongar más la introducción. Entiendo que están deseosos de conocer los detalles. Y como siempre, nos vemos en otro video. Antes que nada les digo que me gustaría que me dejen sus comentarios, qué les parecen las cosas que estoy presentando, si falta algún detalle o alguna parte no está del todo bien
esclarecida. En fin, así nos vamos conociendo y vamos mejorando el contenido. Ahora sí, que la pasen y que lindo y disfruten, que son temas realmente fascinantes. La Atlántida. En griego antiguo, Atlantis Nessos, isla de Atlas. Ese es el nombre de una isla mítica mencionada y descrita en los diálogos Timeo y Critias, texto del filósofo griego Platón. En dichos diálogos, la isla aparece como una potencia militar que existió 9000 años antes de la época del legislador ateniense Solón, quien, según Platón, es la fuente del relato. Es ubicada más allá de las columnas de Hércules y se la describe como más grande que Libia y Asia Menor juntas. El poderío de la Atlántida fue tal que llegó a dominar el oeste de Europa y el norte del África, hasta ser detenida por la ciudad de Atenas. En ese mismo momento, una catástrofe que no se describe hizo desaparecer a la vez la isla y los ejércitos rivales, en un solo día y una noche terrible. El mar donde estuviera la Atlántida se tornó innavegable a causa de los bajíos, en tanto que Atenas y los pueblos de Grecia olvidaron el suceso, pues solo unos pocos sobrevivieron. En Egipto, en cambio, se preservó el recuerdo que, miles de años más tarde, llegó al conocimiento de Solón, y a partir de sus relatos y un manuscrito a Critias, el narrador. La descripción detallada de la isla y la mención de que se trata de una historia verdadera llevó a muchos investigadores a proponer diversas conjeturas sobre su ubicación y existencia. Del mismo modo, el hecho de que la fuente sea una tradición no comprobada y la evidencia de que en los diálogos se hace uso de la ironía hizo que otros estudiosos considerasen la historia como una invención literaria destinada a expresar ciertas ideas políticas de Platón. Durante la Antigüedad y la Edad Media prevaleció la interpretación del relato como una alegoría, pero a partir de la Edad Moderna, y especialmente desde la segunda mitad del siglo XIX, durante el Romanticismo, se multiplicaron las hipótesis sobre la Atlántida, identificándola con diversas culturas del pasado o con la cuna de la civilización. La investigación moderna, no obstante, ha comprobado que no existen las supuestas fuentes egipcias del relato y que la narración presenta anacronismos y datos imposibles, lo cual lleva a descartarla como histórica. Algunos investigadores, sin embargo, admiten la posibilidad de que el mito haya sido inspirado en un fondo de realidad histórica vinculado a algún desastre natural. El relato de Platón. La fuente del relato de Atlántida son el Timeo y el Critias, diálogos escritos por el filósofo griego Platón. En ellos, Critias, discípulo de Sócrates, cuenta una historia que de niño escuchó de su abuelo y que éste a su vez supo de Solón, el venerado legislador ateniense, a quien te lo habían contado sacerdotes egipcios en Sais, ciudad del delta del Nilo. La historia que Critias afirma verdadera se remonta en el tiempo a 9000 años antes de la época de Solón, para narrar cómo los atenienses detuvieron el avance del imperio de los atlantes, belicosos habitantes de una gran isla llamada Atlántida, situada más allá de las columnas de Hércules, que desapareció en el mar a causa de una violenta catástrofe y de un gran diluvio tras la victoria ateniense. En el Timeo, Critias habla de la Atlántida en el contexto de un debate acerca de la sociedad ideal. Cuenta cómo llegó a enterarse de la historia y cómo fue que Solón la escuchó de los sacerdotes egipcios. Refiere la ubicación de la isla y la extensión de sus dominios en el mar Mediterráneo, la heroica victoria de los atenienses y, finalmente, cómo desapareció anegada por el mar y cubierta por grandes masas de lodo. Favorecida por Poseidón, la isla Atlántida era abundante en recursos. Había toda clase de minerales, destacando el oricalco,
cobre de montaña, más valioso que el oro para los atlantes, y con uso religioso. Se especula que el relato hace referencia a una aleación natural del cobre. También había grandes bosques que proporcionaban ilimitada madera, numerosos animales, domésticos y salvajes, especialmente elefantes, copiosos y variados alimentos provenientes de la tierra. En el Critias, el relato se centra en la historia, geografía, organización y gobierno de la Atlántida, para luego comenzar a narrar cómo fue que los dioses decidieron castigarla a los atlantes por su soberbia, momento en que el relato se interrumpe abruptamente, quedando la historia inconclusa. Los textos de Platón señalan la geografía atlántica como escarpada, a excepción de una gran llanura de forma oblonga de 3.000 por 2.000 estadios, poco menos de 2.000 kilómetros cuadrados, rodeado de montañas hasta el mar. A mitad de la longitud de la llanura, el relato ubica una montaña baja por todas partes, durante distantes 50 estadios, 9 kilómetros del mar, destacando que fue el hogar de uno de los primeros habitantes de la isla, Evenor, nacido del suelo. Según el Critias, Evenor tuvo una hija llamada Clito. Cuenta este escrito que Poseidón era el amo y señor de las tierras atlantes, puesto que, cuando los dioses se habían repartido el mundo, la suerte había querido que a Poseidón le correspondiera, entre otros lugares, la Atlántida. He aquí la razón de su gran influencia en esta isla. Este dios se enamoró de Clito, y para protegerla o mantenerla cautiva, creó 3 anillos de agua en torno de la montaña que habitaba a su amada. La pareja tuvo 10 hijos, para los cuales el dios dividió la isla en 10 reinos respectivos. Al hijo mayor, Atlas o Atlante, le entregó el reino que comprendía la montaña rodeada de círculos de agua, dándole además autoridad sobre sus hermanos. En honor a Atlas, la isla entera fue llamada Atlántida, y el mar que la circundaba Atlántico. Su hermano gemelo, llamado Gadiro, Eumelo en griego, y gobernaba el extremo de la isla que se extendía desde la columna de Hércules hasta la región que por derivación de su nombre se denominaba Gadírica. Tal prosperidad dio a los atlantes el impulso de construir grandes obras. Edificaron sobre la montaña, rodeada de círculos de agua, una espléndida acrópolis plena de notables edificios, entre los que se destacaban el Palacio Real y el Templo de Poseidón. Construyeron un gran canal de 50 estadios de longitud para comunicar la costa con el anillo de agua exterior que rodeaba la metrópoli, y otro menor y cubierto para conectar el anillo exterior con la ciudadela. Cada viaje hacia la ciudad era vigilado desde puerta y torre, y cada anillo estaba rodeado por un muro. Los muros estaban hechos de roca roja, blanca y negra, sacada de los fosos y recubiertos de latón y estaño, y oricalco. Finalmente cavaron alrededor de la llanura oblonga una gigantesca fosa, a partir de la cual crearon una red de canales rectos que irrigaban todo el territorio de la planicie. Los reinos de la Atlántica formaban una confederación gobernada a través de leyes, las cuales se encontraban escritas en una columna de oricalco, en el templo de Poseidón. Las principales leyes eran aquellas que disponían que los distintos reyes debían ayudarse mutuamente, no atacarse unos a otros y tomar las decisiones concernientes a la guerra y otras actividades comunes por consenso, bajo la dirección de la estirpe de Atlas. Alternadamente, cada 5 y 6 años los reyes se reunían para tomar acuerdos y para juzgar y sancionar a quienes entre ellos habían incumplido las normas que los vinculaban. La justicia y la virtud eran propios del gobierno de la Atlántida, pero cuando la naturaleza divina de los reyes, descendiente de Poseidón, se vio disminuida, la soberbia y las ansias de dominación se volvieron características de los atlantes. Según el Timeo, comenzaron una política de expansión que los llevó a controlar los pueblos de Libia hasta Egipto y de Europa hasta Tirrenia. Cuando trataron de someter a Grecia y Egipto, fueron derrotados por los atenienses. Ya que los dioses decidieron castigar a los atlantes por su soberbia, pero el relato se interrumpe en el momento en que Zeus y los demás dioses se reúnen para determinar la sanción. Sin embargo, habitualmente se suele asumir que el castigo fue un gran terremoto y la subsiguiente inundación que hizo desaparecer la isla en el mar, en un día y una noche terribles, según señala el diálogo del Timeo. Interpretaciones del relato de Platón. En la Antigüedad y la Edad Media. Se conservan algunos párrafos de escritores antiguos que aluden a los escritos de Platón sobre la Atlántida. Estrabón, en el siglo I a.C., parece compartir la opinión de Poseidonio,
acerca de que el relato de Platón no era una ficción, lo que considera más plausible que compararlo con el muro de madera de los aqueos, paradigma de lo ficticio. Un siglo más tarde, Plinio el Viejo señala en su Historia Natural que de dar crédito a Platón se debería asumir que el océano Atlántico se llevó en el pasado extensas tierras. Por su parte, Plutarco en el siglo II menciona los nombres de los sacerdotes egipcios que habrían relatado a Solón la historia de la Atlántida: Sonquis de Sais y Xenofis de Heliópolis, desconocidos por otras fuentes. Finalmente, en el siglo V, comentando el Timeo, Proclo refiere que Cranton, filósofo de la Academia de Atenas, viajó a Egipto y pudo ver las estelas en que se hallaba escrito el relato que escuchó Platón. Sin embargo, el texto de Proclo es lo suficientemente ambiguo como para pensar que en realidad quien vio las estelas fue Platón, y que Proclo no se pronuncia sobre la veracidad de esta historia. Diodoro Sículo menciona una isla en el Atlántico de gran feracidad, descubierta por los cartagineses, a la cual nunca llama Atlántida. Además menciona extensamente, y sin relacionarnos con ella, a los atlantes, una tribu libia. Claudio Eliano nombra de pasada Atlántida, mientras que Teopompo lo hace de manera paródica. En la Edad Media, Eustaquio de Tesalónica menciona Atlántida en su comentario a la obra de Dionisio Periegeta. Es la única opinión erudita sobre la isla, ya que la historia, si bien conocida, no llamó mayormente la atención. Al mismo tiempo, leyendas basadas en las supuestas tierras del Atlántico, como la isla de San Brandán o Brasil, tomaban elementos de Atlántida y daba origen a la creencia en la Antilia. En la Edad Moderna, en el Renacimiento, la leyenda fue recuperada por los humanistas, quienes la consideran a veces como vestigio de una sabiduría geográfica olvidada, pero también como símbolo de un porvenir utópico. El escritor mexicano Alfonso Reyes Ochoa afirma que la Atlántida, así resucitada por los humanistas, trabajó por el descubrimiento de América. Francisco López de Gomara, en su Historia General de las Indias, de 1552, afirma que Colón pudo haber estado influido por la leyenda atlántida y ve en la voz náhuatl, atl, agua, un indicio de vínculo entre aztecas y atlantes. Durante los siglos XVI y XVII, varias islas, Azores, Canarias, Antillas, etc., figuraron en los mapas como resto del continente perdido. En 1626, el filósofo inglés Francis Bacon publicó La Nueva Atlántida, utopía en pro de un mundo basado en los principios de la razón y el progreso científico y técnico. En España, en 1673, el cronista José Pellicer de Osó identifica a la Atlántida con la península ibérica, asociando los atlantes con los misteriosos tartesios. En la Edad Contemporánea, las conjeturas que postulaban la existencia de Atlántida como el continente perdido fueron invalidadas por la comprobación del fenómeno de la deriva continental durante los años 1950. Por ello, algunas de las hipótesis modernas proponen que algunos de los elementos de la historia de Platón se derivan de mitos anteriores o se refieren a lugares ya conocidos. En la segunda mitad del siglo XIX, el mito de la Atlántida comenzó a difundirse y aumentar su popularidad. En 1869, Julio Verne escribió 20.000 leguas de viaje submarino, novela que en el capítulo 9 describe un encuentro de los protagonistas con los restos de una sumergida Atlántida. Tiempo después, en 1883, Ignatius Donnelly, congresista norteamericano, publicaría Atlántida, el mundo antediluviano. En dicha obra, Donnelly, a partir de la semejanza que aprecia entre las culturas egipcia y mesoamericana, hacía converger de modo muchas veces caprichoso una serie de antecedentes y observaciones que lo llevan a concluir que una región desaparecida, que fue el origen de toda civilización humana y cuyo eco había perdurado en la leyenda de la Atlántida. El libro de Donnelly tuvo gran acogida de público, en una época en que su hipótesis pareció seductoramente verosímil, hasta el punto que el gobierno británico organizó una expedición a las Islas Azores, lugar donde el escritor situaba la Atlántida. Los sucesivos avances en el conocimiento le hicieron perder verosimilitud, y la última edición fue en 1976. El éxito de Donnelly motivó a autores más diversos a plantear sus propias teorías.
En 1888, la ocultista Madame Blavatsky publicó La Doctrina Secreta. Allí aludía a el libro de Xian, un supuesto documento tibetano cuyo origen remoto estaría en la Atlántida. Según Blavatsky, los atlantes habrían sido una raza de humanos anterior a la nuestra, cuya civilización habría alcanzado un notable desarrollo científico y espiritual. Los escritos de Blavatsky describen a los atlantes como personas de piel morena y como los ancestros de los modernos pueblos mongólicos e indígenas americanos. La sociedad Thule estudió la Atlántida. En ese contexto de misticismo nazi y racismo ario, además de Carl Georg Chapchet, con su libro Atlantis, de 1922, y Alfred Rosenberg, que aludiría a la Atlántida. Heinrich Himmler habría organizado en 1938 una serie de expediciones a distintos lugares del mundo en busca de los antepasados atlantes de la raza aria. Hermann Wirth propuso teorías en torno a la Atlántida, continente cuyos habitantes habrían tenido que abandonar. Estos atlantes emigrados se habrían instalado en alguna región del norte de Europa, relacionando Wirth a esto con la mítica Hiperbórea y con los Ingaebones. El tradicionalista y ocultista italiano Julius Evola también introducía a la Atlántida en sus doctrinas raciales, aludiendo a mestizaje entre atlantes y razas sureñas y atribuyendo a estas últimas influencias decadentes. En 1940, el medium norteamericano Edgar Cayce hace descripciones de la Atlántida en sus lecturas, toma como base el relato existente de Platón y lo amplía con nuevos detalles, como que la civilización atlante se regía bajo un gobierno teocrático llamado Ley del Uno. La civilización tenía una tecnología avanzada basada en cristales de cuarzo, que a su vez dependía de un gran cristal. Sin embargo, los líderes atlantes abusaron del poder de este gran cristal que llevó a la extinción bajo las aguas. Los sobrevivientes llegaron a Egipto, donde guardaron sus conocimientos dentro de la Esfinge. Cayce predice que en 1968 la Atlántida volverá a la superficie frente a las costas de Florida. Un año después de esa fecha, en 1969, se descubre una formación rocosa sumergida en las aguas de la isla de Bimini, Bahamas, a unos 80 kilómetros al este de Miami. Esta estructura, llamada Carretera de Bimini o Muro de Bimini, fue considerada como un resto de la isla desaparecida, alegándose que cumplía la predicción de Cayce. Sin embargo, los expertos geólogos sostienen que se trata de una formación natural conocida como roca de playa. Al margen de lo esotérico, el impulso generado por la obra de Donnelly motivó a numerosos historiadores y arqueólogos, tanto profesionales como aficionados, quienes durante el siglo XX desarrollaron diversas conjeturas sobre la ubicación de la Atlántida, asociando a los atlantes con diferentes culturas de la antigüedad. Es así que en 1913 el británico K.T. Frost sugiere que el imperio minórico o cretense, conocido de los egipcios, poderoso y posiblemente opresor de la Grecia primitiva, habría sido el antecedente fáctico de la leyenda atlántida. En 1938 el arqueólogo griego Spirón Marinatos plantea que el fin de la civilización cretense a causa de la erupción del volcán de Santorini, antiguamente llamado Tera, cuya capital era Akrotiri, podría ser el fondo histórico de la leyenda. La idea de Marinato fue desarrollada por el sismólogo Ángelo Galanopoulos, quien en 1960 publicó un artículo donde relacionaba la tesis cretense con los textos de Platón. Si bien el propio Marinato siempre sostuvo que se trataba de una simple especulación, la hipótesis de la Atlántida cretense ha tenido amplia aceptación y captado muchos seguidores, entre los que se cuenta el fallecido oceanógrafo francés Jacques Cousteau. En 1628 y 1627 a.C., la erupción del volcán terminó con una gigantesca explosión de caldera, del mismo tipo que la de Krakatoa en Indonesia en 1883. Como efecto de la explosión, la isla perdió buena parte de su superficie y se desencadenó un maremoto que asoló el Mediterráneo oriental, provocando supuestamente una grave crisis de la civilización minoica de Creta. Parece que la población encontró tiempo suficiente para evacuar la isla, llevándose muchos de sus bienes muebles. Marinato popularizó la idea de la explosión prehistórica de Tera Santorini, está en el origen del mito de la Atlántida.
La explosión fue muy intensa y la emisión de polvo oscureció la atmósfera lo suficiente como para que el hecho fuera observado en China. El enfriamiento del clima ha quedado registrado en anillos de los árboles incluso en Canadá. En Egipto, la inscripción del faraón Amosis, conocida como la estela de la tormenta, parece referirse a este hecho, si bien se han propuesto otras interpretaciones. Por su parte, en 1922, el arqueólogo alemán Adolf Skulten retomó y popularizó la idea de que Tarteso fue la Atlántida, hipótesis que tomó de los historiadores españoles Francisco Fernández y González, final del siglo XIX, y su hijo Juan Fernández Amador de los Ríos, 1919. En 2005, Marc-André Guster, geólogo marino del Instituto Universitario Europeo del Mar de Plouzané, Francia, publicó un artículo en la revista científica Geology en el que analizaba Espartel, una isla sumergida al oeste del estrecho de Gibraltar, y la posibilidad de que ésta fuera destruida por un fuerte terremoto y tsunami posterior hace unos 12.000 años, y sus hipótesis relacionadas con Atlántida descritas por Platón. En 2005, un equipo multidisciplinar de investigadores del CSIC, Juan José Biliaria, Robles, Sebastián Celestino Pérez y Ángel León, y de la Universidad de Huelva, Antonio Rodríguez Ramírez, en el marco del denominado proyecto Constatación de las hipótesis de Willbold-Kühne, estudiaron sobre el terreno las formas geométricas que se advertían en las imágenes de 1996 del espacio natural de Doñana, obtenidas desde el satélite indio IRS, señaladas en la investigación por los investigadores alemanes Werner Wilpo y Rainer Kühne, y las que el escritor hispano-cubano Giorgio Díaz Montesano aportó públicamente. A Rainer Kühne en el 2003 en el foro Atlantic Rising se correspondían con el yacimiento arqueológico de importancia tal como la Atlántida o Tarteso. Los resultados de las pruebas realizadas, georradar, tomografía, son de sedimentológica. Entre 2005 y 2010 indicaron que bajo Doñana, hasta 12 metros de profundidad, no hay absolutamente nada, tal como explica en la entrevista Sebastián Celestino Pérez, investigador del CSIC. En 1999, el investigador Jim Allen aseguró encontrar pruebas de la perdida isla en el altiplano de Bolivia, en Pampas Auliagas, del departamento de Oruro. La teoría se apoya en varias fuentes y resultados de investigaciones respecto a la formación mineralógica de las montañas que rodean al altiplano y la correspondencia entre la planicie rectangular del altiplano al lado del lago Poopó y la descripción de la planicie rectangular dada por Platón. Además, Allen mantiene que el cerro volcánico en Pampas Auliagas, rodeado de anillos concéntricos, corresponde a la isla capital de la Atlántida, con sus anillos concéntricos, y dice que la leyenda griega tuvo su origen en una supuesta leyenda boliviana, la leyenda del desaguadero, que habla de una ciudad castigada por los dioses y sumergida bajo un lago, un tema común en varias mitologías, y que puede deberse a la influencia del mito bíblico del diluvio aportado por los misioneros. El investigador participó en varios documentales y entrevistas, incluso en 1998 en un documental de la BBC, y en 2001 participó en un documental para Discovery Channel, dirigido por Of Like Minds Production y titulado La Atlántida en los Andes, que incluye imagen de Tiahuanaco y también los resultados de la expedición Acacor realizada en el lago Titicaca en 1999. Algunos investigadores como Arthur Pornansky, cuyas conclusiones no concuerdan con los datos arqueológicos que establecen la fundación de esta ciudad como tal en el siglo I de nuestra era, proponen una antigüedad de alrededor de 12.000 años para la ruina de Tiahuanacu, lo cual coincidiría con la fecha probable de la Atlántida, platónica, aunque Allen mencionó en su libro la posibilidad de 1260 a.C. como más probable. El documental argumenta, además, que Tiahuanaco, el pueblo aymara, fueron uno de los 10 reinos de la isla, si bien esta etnia es posterior a la caída de Tiahuanaco en el siglo XIII de nuestra era. Esta hipótesis ha sido rechazada por la comunidad científica, dado que las dataciones propuestas para Tiahuanaco, como también las extrapolaciones de Allen a partir de los textos antiguos, carecen de base sólida y contradicen todos los demás estudios realizados al respecto. En febrero de 2009, el periódico The Telegraph del Reino Unido publicó un artículo insinuando que Google Ocean,
una extensión de Google Earth, se podría ver un misterioso rectángulo bajo el mar en el océano Atlántico en las coordenadas 35 grados 15 minutos 15 segundos norte, 24 grados 15 minutos 30.53 segundos oeste. Inmediatamente, fanáticos de la Atlántica comenzaron a especular, asegurando que la imagen correspondía a la ciudad hundida. Google afirmó que la imagen correspondía a un típico error de procesamiento de imagen en el momento en que se recolectaron los datos de batimetría de varios sonares de botes en la zona. Congresos de la hipótesis sobre la Atlántida. En julio de 2005 se celebró en la isla griega de Milos el primer congreso de las hipótesis sobre la Atlántida, donde los participantes pusieron sus tesis sobre la base histórico-geográfica del relato de la Atlántida, reflejado en los diálogos de Platón. Como resultado del Congreso, se elaboró una lista de 24 criterios para la localización de la Atlántida. Se convocaría un segundo encuentro en Atenas en noviembre de 2008 y un tercero en Santorini en el año 2010. El objetivo del Congreso no es establecer si la Atlántida existió o no, ni de localizarla de una vez por todas, lo que sería presuntuoso para una historia vieja de más de 2500 años, sino más bien pasar revista a las hipótesis y censar los eventuales índices confiables, explicó a la AFP Pavlidis al inaugurarse el evento. Críticas a las hipótesis sobre la Atlántida. Ante la cantidad de sitios propuestos como el emplazamiento de la isla, el periodista escéptico Michael Shermer, fundador de Skeptic Society, sostiene que las hipótesis de la ubicación de la isla Atlántida tiene defectos de fondo y forma. Por ello, Shermer rechaza en general las distintas conjeturas, y en particular el supuesto descubrimiento de la ubicación de la Atlántida en el sur de España por el investigador alemán Rainer Kühne, y señala que el mito de la Atlántida propuesto por Platón recoge su percepción acerca del costo de la guerra en lo económico y social, derivado de su observación del conflicto armado entre siracusanos y los cartagineses. Este relato presenta ahí un mensaje moral alrededor de una sociedad que al hacerse rica se torna belicosa y corrupta, y por ello es destruida por un castigo divino. Dicha postura en general coincide con los estudiosos del pensamiento platónico, quienes proponen que Platón simplemente elabora un relato mítico con base en hechos y localizaciones reales de la época, tomando elementos de las descripciones etnográficas de Heródoto. Al respecto, no debe olvidarse que el propio Platón recomienda en su estudio de la polis ideal el uso de una noble falsedad. Kaspar Hauser, 30 de abril de 1812, Ansbach, Franconia, Alemania, 17 de diciembre de 1833. Fue un adolescente alemán famoso en Europa por el misterio en torno a su origen y su muerte. Su carácter era el de un niño salvaje, por lo que se sabe que creció en cautiverio y en completo aislamiento. Desde su aparición se especuló sobre su posible pertenencia a una casa real, en particular a la familia gobernante en Baden. Ha sido llamado el huérfano de Europa. Vamos a su historia. El 26 de mayo de 1828 apareció en la ciudad de Nuremberg, Baviera, Alemania, un niño extraño de unos 16 años y de aspecto descuidado. Llevado a una comisaría, apuntó el nombre de Kaspar Hauser. En una carta al militar Friedrich von Bessing, que llevaba consigo el chico, se había escrito igualmente este nombre. Además mencionó la fecha de nacimiento como el 30 de abril de 1812. Su estado mental era tal que levantó el interés de juristas y teólogos y pedagogos que llevaron a cabo multitud de ensayos para enseñarle a hablar, leer y escribir. Su mentor y representante legal, Ansel von Feuerbach, describió que en un principio la leche y la carne le daban asco a Kaspar y que solo se alimentaba con pan y agua. Se descubrió asimismo que había sido mantenido cautivo durante mucho tiempo, aunque nunca se consiguió averiguar el secreto de su procedencia. Ya durante su vida en Nuremberg hubo diferentes rumores sobre sus posibles padres. Ansel von Feuerbach estaba convencido de que se trataba de un príncipe badense alemán que había sido sustituido por un niño moribundo a causa de intrigas dinásticas. En 1996, la revista alemana Der Spiegel y la ciudad de Ansbach mandaron a analizar unas manchas de sangre encontradas en unos calzoncillos que pertenecieron supuestamente a Kaspar Hauser. Según el resultado de este análisis, el sujeto no era miembro de la familia reinante de Baden.
En un análisis realizado en el 2002 sobre material genético de otra prenda guardada en el Museo de Kaspar Hauser y de la herencia de Ansel von Feuerbach, se llegó a otra conclusión. Según este resultado, había una gran concordancia, aunque no del 100%, con la huella genética de Astrid von Mettingen, una descendiente de la esposa de Carlos II de Baden, Estefanía de Beauharnais. Por tanto, se apuntó a la posibilidad bastante plausible. Además, se determinó que la mancha de sangre del primer análisis no pertenecía a Kaspar Hauser. Otro de los grandes misterios que rodean el caso es su propia muerte. Los médicos que practicaron la autopsia concluyeron que era muy difícil que él mismo pudiera haberse provocado las heridas que llevaron a su muerte y que el escrito encontrado a su lado no indicaba nada concreto. La hipótesis más reciente añade otra variante a las especulaciones ya existentes. Según esta teoría, podía tratarse del hijo ilegítimo de Napoleón Bonaparte con Estefanía de Beauharnais, la esposa de Carlos II de Baden. El matrimonio no era muy feliz y podría haberse producido un encuentro entre Estefanía y su ídolo Napoleón, antes de la guerra con Rusia. Existen varias similitudes físicas entre Kaspar y Napoleón II. La misma distancia entre la nariz y el labio superior, barbillas similares o la misma frente. Hay que tener en cuenta que un hijo extramatrimonial hubiese sido poco deseado tanto por parte de Napoleón como por la dinastía de Baden. Esta teoría explicaría por qué Kaspar habría pasado sus primeros años de vida en palacios, según sus propios recuerdos, y solo después, tras la caída de Napoleón, se le escondió. Una primera parte de su cautiverio la había pasado en una mazmorra cerca de Laufenburg. A esto apunta un mensaje encontrado en una botella y presuntamente por otro encarcelado, diciendo: mi escondrijo se encuentra bajo tierra, y es desconocido incluso a él que le han robado el trono. Se trataría en este caso del trono de Francia, aunque un hijo legítimo no hubiera tenido derecho a ocuparlo como emperador, o del Gran Ducado de Baden. La segunda parte de su cautividad la pasó probablemente en el palacio de Pilsach, a tan solo unos 35 kilómetros de Nuremberg, donde fue encontrado. Aquí se descubrió en 1924 por azar una habitación escondida que concuerda con la descripción dada por Kaspar Hauser. Durante una reforma en 1984 se encontró además un caballo de juguete, que también aparece en las descripciones de Kaspar Hauser, y restos de ropa. El fenómeno de Kaspar Hauser ha inspirado a numerosos autores científicos y productores de cine. Unos ejemplos sería el drama Gaspard Hauser, 1838, del escritor francés Adolphe-Philippe Denery, la novela Kaspar Hauser o La inercia del corazón, de Jacob Wassermann, 1908, además del drama Kaspar, de Peter Hanke. Kurt Tucholsky utilizó el seudónimo Kaspar Hauser en el género de chanson alemán. Werner Herzog llevó la historia a la gran pantalla bajo el título Cada uno por su parte y Dios contra todos. La misma historia fue utilizada de nuevo por Peter Serre en 1993 con el título Kaspar Hauser, Crimen contra el espíritu de una persona. En Ansbach se celebran los festivales Kaspar Hauser con periodicidad bienal. Además, se ha levantado una estela en el lugar donde presuntamente Hauser fue apuñalado en 1833, y en el Museo de la Ciudad hay un apartado dedicado a él. Paul Auster se inspiró en él para crear el personaje de Peter Stillman en la novela Ciudad de Cristal. El espectáculo Kasparian del Odin Theatre, 1967, parte de un texto de Ole Sarvik sobre el mito de Kaspar Hauser. El poeta Georg Stralk escribió el poema llamado Canción de Kaspar Hauser. Paul Verlaine escribió en 1881 el poema Kaspar Hauser Chant. El escritor Carl Gustav publicó su novela Los hijos de Pestalozzi en 1870, basada en la vida de Kaspar Hauser. Jacob Wassermann publicó en 1908 su novela más famosa, Kaspar Hauser o La indolencia del corazón. El cineasta underground español Alberto Gracia realizó en el 2013 el quinto evangelio de Kaspar Hauser, premio de la crítica en el Festival de Locarno y una de las versiones más oscuras y alegóricas de la historia. Su nombre en la ciencia. El nombre de Kaspar Hauser se utiliza en etología. Se refiere a experimentos donde animales jóvenes son criados sin poder aprender de animales adultos. Así se puede distinguir entre comportamiento aprendido y comportamiento instintivo.
También se conoce como síndrome de Kaspar-Hauser, el que se produce si niños crecen durante mucho tiempo sin afecto paternal o incluso contacto con otras personas. Y esto es todo, amigos. Fascinantes enigmas lo de esta entrega. Que cada quien saque sus propias conclusiones. Te recuerdo que si te gusta el video, dame like, suscríbete si todavía no lo hiciste, comparte con tus amigos, colegas, vecinos, conocidos y por encima de todo, déjame tus comentarios.